Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos, amadas hermanas y amigos y amigas, en esta noche hermosa, esta noche gloriosa que el Señor nos ha permitido estar una vez más en este su programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, por Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por estar por ahí. Gracias a aquellos hermanos y amigos que posteriormente ven el video, y gracias por atender a la palabra de Dios más que nada. El principal propósito de este programa es que la palabra del Señor llegue a las vidas y sean edificadas sus almas. Gloria al nombre de Jesús. Le invitamos que esta noche se quede con nosotros y disfrutemos de la palabra del Señor que vamos a hablar, un tema muy hermoso y va a ser de edificación para nuestras vidas. Pero antes le invito a hacer una oración de invocación a nuestro Dios para que Él se agrade y para que Él nos ayude y Él sea glorificado sobre todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de grande bondad, Dios de misericordia hermosa e infinita, yo te doy gracias por el privilegio que tú me has dado de servirte, de alabarte, de conocer tu palabra. En esta hora, Señor, yo traigo a ti mi vida, mi alma, mi conocimiento, mi intelecto, y te ruego que tú lo uses conforme a tu voluntad para hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, por los hermanos y amigos que van a escuchar, y te suplico que ellos sean edificados con ella. Que tú seas glorificado en todo momento, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. El miércoles pasado yo estaba hablando bajo el tema ¿qué usted quiere oír del Evangelio? ¿Qué quiere oír? La gente quiere que le hablemos lo que a ellos les gusta oír, no lo que la palabra enseña. A mucha gente le gusta así. Y entonces, por eso usamos este tema. ¿Qué usted quiere oír del Evangelio? El miércoles pasado tuvimos un contratiempo y la transmisión se cayó a mitad de transcurso, a mitad de programa. La mitad no, estaba casi terminando ya. Y yo, como encuentro que esto es un tema tan importante, quise repetirlo hoy. Por eso me puse hasta la misma camisa y la misma corbata. Si usted ve el video de la semana pasada, usted va a entender que tengo la misma vestimenta. La vestimenta no tiene que ver nada con el programa. Yo puedo venir con la misma camisa todo el tiempo, o con una de manga corta, una manga de color, no importa. Lo que importa aquí es la palabra de Dios que vamos a hablar. Pero lo hago como un distintivo para que vea que estamos hablando de la misma palabra en todo el aspecto del contenido de ella. Por eso quise repetir el programa, prácticamente para los efectos va a ser repetido. Pero yo opino que el Señor nunca deja de glorificarse, y cuando Él permite las cosas, algún propósito tiene. Ojalá que sea así. Esperamos que sea así. Gloria al Señor. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, a todos los ministros, a todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo, a todos aquellos amigos que puedan estar al tanto de este programa. Para usted sea la bendición del Señor en esta hora, que me escucha y me ve. Gloria al Señor. Saludamos también a los hermanos que se reportan y escriben después que termina la transmisión. Siempre son muy bienvenidos sus comentarios, sus saludos y su presencia. Gloria al Señor. En esta noche, vuelvo y repito, hablamos bajo el nombre, el tema, ¿qué usted quiere oír del Evangelio? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y verso 67, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás, los discípulos de Cristo, y ya no andaban con Él, porque el mensaje la palabra era fuerte. Y Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿queréis acaso iros ustedes también? Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Esta verdad tan contundente que Pedro dijo y exclamó y confesó es el fundamento básico, principal del Evangelio como tal. ¿Cuál es esa verdad? Que Cristo es el Hijo de Dios viviente y, como dice en el libro de los Hechos, la principal piedra del ángulo, el fundamento sobre el cual descansa todo el Evangelio de Jesucristo, que es para salvación del ser humano. El Evangelio de Jesucristo se define como buenas noticias, buenas nuevas. Evangelio significa, se define como buenas nuevas, buenas noticias. Allí en el capítulo 2 y versos 8 hasta el 11 de Lucas se narra que cuando Jesús nació, habían unos pastores pastoreando ovejas cerca de Jerusalén y vinieron un coro de ángeles y le dieron las buenas nuevas de que había nacido en Belén el niño Jesús. Y la palabra dice que esos pastores se quedaron asombrados por lo que vieron, pero esos ángeles cantaban mientras que le daban esas noticias. Dice que se oyeron coros de ángeles que cantaban y alababan al Señor y decían que nos ha nacido en Belén de Judá un Salvador. Esas son las mejores noticias que el ser humano ha recibido, de que ha llegado para él y para ella la salvación y el perdón de sus pecados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En esta hora yo sigo, permítame un momentito, vamos a tratar esta cosa. Yo sigo creyendo y sigo hablando y sigo predicando que Cristo es el fundamento principal del Evangelio de Jesús. La principal piedra del ángulo, Cristo Jesús, sobre el cual descansa todo el andamiaje de lo que es el propósito del ser humano. Digo, el propósito de Dios para el ser humano, para que sea salvo, alcance misericordia. En San Juan capítulos 14 y versos 1, 2 y 3 dice la palabra del Señor. Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios, pues crean en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar morada para ustedes, y cuando me vaya y prepare las moradas, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es otra buena noticia que Jesús le da al ser humano, porque eso él se lo dijo a los discípulos, pero esas palabras aplican a toda persona que se convierta al Evangelio, que pida perdón a Dios por sus pecados y empiece a vivir para el Señor, se guarde para el Señor y esté preparado para el día que viene, en que Cristo viene a buscar su iglesia. Nos vamos con Él a morar con Él en las moradas eternas, esa morada que Él fue a preparar. Pero si se diera el caso que me tocara el día de morirme, como todos tienen que morir, está establecido que uno me muere después de un juicio, dice en Hebreos 9:27, si tenemos que morirnos antes de que Cristo venga, de seguro, definitivamente que vamos a llegar hasta el reino de los cielos en los brazos de ángeles gloriosos que nos van a llevar allá. En cambio, personas que no hayan aceptado a Cristo van a tener otro final que no es bastante agradable que digamos, sino que va a ser algo desastroso, feo y muy malo, porque la palabra del Señor lo describe como un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 21, verso. Déjeme corroborarlo para no hablarlo en forma equivocada, porque no podemos, mientras podamos, ¿verdad? En el capítulo 20, verso 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Estamos hablando de que todo el que se convierta al Evangelio, todo el que vive para el Señor, todo el que se guarda para Dios y hace su voluntad,
es inscrito en el libro de la vida, está registrado en el libro del cielo, de los anales celestiales, los libros de Dios, de los libros de la justicia, de todo lo que hacen la justicia, lo que se guardan para Él. Por lo menos intentamos hacer y nos tratamos de guardar y tratamos de alcanzar la misericordia y tratamos de cumplir. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir hablando palabra del Señor por todo lugar. Gloria al Señor Jesús. Siempre la predicación de Cristo fue clara y precisa. Jesús siempre habló sin problemas y sin pelos en la lengua, como dice el refrán puertorriqueño. Enseñó el plan de Dios, el plan de salvación, lo cual incluye el perdonar pecados a la humanidad y los pormenores de cómo alcanzar ese perdón y esa misericordia. Ese fue el mensaje central de Cristo Jesús y es el mensaje central de la Biblia, de la palabra de Dios. Desde siempre el ser humano se ha encontrado con obstáculos donde no los hay para servir al Señor. Hay muchas excusas, muchísimas. Y usted sabe una cosa, Dios no acepta excusas, porque las excusas que nosotros damos son excusas que a Dios no le convencen. No, Señor. Para no servir al Señor no hay excusa, porque el Señor puso un plan que es alcanzable para todo el mundo, para todas las personas, que es fácil de seguir, porque Jesús lo dijo, lleva mi yugo, porque ligera es mi carga, y ligera es mi carga, dijo Jesús, lo dijo en el Evangelio de San Mateo. Es decir, que el Evangelio no es tan pesado como la gente dice. Lo que pasa es que no han intentado probar, saborear este manjar que el Señor pone en nuestras manos para que nosotros podamos ser sus hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 64, dice, Jesús dijo, hay algunos de ustedes que no creen, porque ya Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso es que desde entonces, desde que él empezó a hablar así fuerte, la gente empezaron a irse, como leí al principio, y Jesús le dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro le dijo, no, si nos vamos perdemos, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Gloria al Señor. En San Lucas, en el capítulo 9, verso 23, dice, capítulo 9, verso 23, gloria al Señor. Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le hizo un reto bastante desagradable para ellos. Porque lo que Jesús le estaba ilustrando a ellos, estaba comparando el servirle a él como un reo o un preso, un confinado, un delincuente que lo habían acusado de muerte, lo habían sentenciado a muerte en el juicio que le hicieran, allá en el juez que lo juzgó, lo sentenció a muerte, a morir en una cruz. ¿Verdad? Eso era uso y costumbre en los tiempos de Jesús. Sacrificar a las personas, ejecutarlos en cruces. Lo hacían de otras maneras, pero la cruz era una de ellas. Esto se llama un patíbulo. La cruz era un patíbulo más entre tantos. Y toda persona que sentenciaban a morir en una cruz, la costumbre era que lo obligaban a cargar la cruz en la cual iba a ser crucificado, se la tenía que echar a hombros y empezar a caminar en una forma de una procesión por toda la ciudad donde lo viera el público. Y ahí el público empezaba a gritarle improperios, a insultarlos, a echarle en cara su delito, si es que se conocía el delito, y así por el estilo.
Y la persona, además de la tristeza que llevaba porque iba a ser ejecutado pronto, también tenía que aguantarse los insultos de sus compueblanos y muchas veces hasta de sus propios amigos o sus conocidos. Eso era una de las mayores torturas psicológicas que podía recibir una persona. Y si no se detuviera, porque si se detenía, los verdugos lo obligaban a caminar hacia adelante. Y eso era a fuerza de fuete y golpes y empujones y cuantas cosas, hasta llegar al lugar determinado donde lo iban a erigir la cruz y ahí lo crucificaban. Él tenía que pasearse por medio del público con una cruz al hombro y recibiendo de la gente insultos. Pues mire cómo Jesús compara el servicio a él. Es decir, que Jesús le dijo, todo que quiera seguirme a mí es como si estuviera sentenciado a muerte, como si llevara su cruz al hombro y como si estuviera recibiendo del público comentarios negativos, impropios, que no son agradables. Es decir, que Jesús ilustró muy perfectamente cómo es cuando somos creyentes. Porque el mundo entero se nos brinca encima, se nos tira encima a señalarnos, a difamarnos, a hablar mal y a decir cosas que no son y a levantar calumnias. Siendo que los cristianos son, digo, se supone que seamos, ¿verdad? Gente mansa, gente que no se levanta en disensiones con nadie, se supone que sea así, aunque de vez en cuando salen algunos que rompen el jeco, ¿verdad? Pero que dañan el grupo, como se dice. Pero se supone que bíblicamente hablando, no se espera de un cristiano que sea una persona alborotero, que no sea una persona problemática, que no represente peligro para la sociedad. La iglesia no representa peligro para la sociedad. La iglesia representa bien para la sociedad, progreso para la sociedad, bienestar, seguridad y más que nada le enseña a las personas un grado de vida moral que otros gremios no enseñan. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando de la palabra de Dios. Cualquier ministro, cualquier persona que enseña la palabra de Dios, yo no le pregunto el nombre, lo que le pregunto es si está enseñando la palabra de Dios. Si la está enseñando, está contribuyendo a una sociedad que va a vivir mejor. Y ese es el evangelio que estamos hablando en esta noche. Ahora, ¿qué usted quiere oír de eso que contiene el evangelio? ¿Quiere escuchar cosas mejores que tome su cruz y sígame, según dijo Jesús? Eso es bastante drástica, esa comparación, porque para nosotros quizás no es tan difícil de entender lo que significa. No, para nosotros no lo es, porque nosotros nunca hemos visto cómo llevan a una persona sentenciado a muerte para morir en una cruz. Nunca hemos visto eso. El que más lo ha visto en una película, pero no es lo mismo verlo en persona. Y Jesús lo comparó de esa manera. Entonces quiere decir, usted me puede preguntar, entonces quiere decir que si yo me convierto al evangelio, voy a tener una vida de sufrimiento porque todos van a estar contra mí y voy a estar en amargura de espíritu y dónde me voy a ir, donde no me molesten. Pues mire, en cierta forma sí, tengo que decirle que sí, en cierta forma sí, pero queda de usted superar esas circunstancias o queda de usted dejarse abuchear, dejarse humillar, queda de usted dejar que lo molesten, dejar que lo humillen, o queda de usted darse el puesto que Dios le dio, que dice la Biblia que es un puesto alto, que se llama Hijo de Dios. La posición más alta que puede recibir, el título más alto que puede recibir ningún ser humano en este mundo. Hijo de Dios, pero hijo redimido, hijo por adopción, hijo porque ha nacido de nuevo, que ha sido lavado sus pecados y ha sido limpia su alma y su espíritu por la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Esa es la persona que estamos hablando que se llama cristiano. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Repito, los que guarden la palabra de Dios, que se sometan a la palabra de Dios, que entiendan que esta es la verdad, que es la palabra de Dios y se disponen a vivir por ella. El Señor los inscribe en el libro de la vida y tienen su salvación asegurada, y cuando venga el reino del reinado de Cristo Jesús,
nosotros vamos a estar con Él en su gloria. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con esa gente que nos molestan? Fácil, como le dije, quédale usted que lo siga molestando o darse a respetar. Lo van a molestar los primeros días, los primeros meses, las primeras semanas. Y a todos nos ha sucedido. A unos más y a otros menos, ¿verdad? Pero a todos nos han hecho la vida imposible. ¿Y cómo nosotros lo vamos a enfrentar? ¿Gritándole, peleando, contestándole despectivamente? No. Vamos a contestarle haciéndoles entender que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús y humillándonos delante del Señor. Y ellos nos dicen cosas fuertes y feas y nosotros le tenemos que contestar con palabras adecuadas, como de un hijo de Dios, como de una persona educada y honesta que ha tenido un encuentro con Dios. Y de esa manera ellos tienen que un día recapacitar y entender, porque es que Dios, el que va a hacer el trabajo es Dios, no es usted ni yo tampoco. Nosotros desde luego, por otro lado, vamos a estar orando y rogándole a Dios que nos ayude a vencer esa situación que tanto nos perturba. Y eso se da mucho en los trabajos, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en los clubes donde nos pertenecemos y algunos, aún en la misma iglesia, hermanos. Hay veces que nos señalan, aún en la misma iglesia, los grupos, líderes, nos señalan y nos hacen humillar por el hecho de que somos creyentes que nos damos enteramente al Señor. Se atreven a decirnos que somos fanáticos y que lo estamos cogiendo muy a pecho. Estoy hablando de cristianos. Se atreven a decirnos eso. Pues yo le digo que sí, que yo soy fanático de Jesucristo. ¿Por qué si la gente son fanáticos de los artistas, de los peloteros, de los baloncelistas, de la gente que juega en fútbol y tienen derecho a hacerlo? Es un juego muy bueno, muy lindo, muy limpio. No hay problema con eso. Ellos son fanáticos de Michael Jordan y yo soy fanático de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Los dos somos fanáticos. Ellos gritan a Michael Jordan o al que sea. Ya, yo no sé, ya pasó la historia, pero los que están activos, que yo no sé quiénes son, pues yo no juego, ni me gusta el juego, ni sé jugar. Digo, nunca he jugado, ni antes de ser cristiano tampoco. Quien sea, yo soy fanático de Cristo, yo no tengo problema que me lo digan. Es más, yo lo digo de vez en cuando, ahora mismo lo estoy diciendo. Es decir, que ser creyente significa, como dijo Jesús, llevar una vida sacrificada en este mundo. Pero Jesús lo dijo allí en Mateo. Lo vamos a leer. Mateo 11. Jesús dijo la palabra que nos da consuelo, nos da esperanza. Nos da esperanza, nos da alegría. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y no estaba hablando de los que trabajaban físicamente para ganar un salario. Él estaba hablando simbólicamente, hablando y refiriéndose a la gente que están cargados de pecado, donde el pecado los ha esclavizado. Cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado nos ha esclavizado, comparamos lo que nos enseña la palabra de Dios con lo que estamos viviendo, entendemos que la palabra del Señor tiene razón y que nosotros estamos necesitados de esa bendición que Dios nos está ofreciendo para salir de ese atropello en el cual nos estamos ahogando. Ese lago cenagoso de maldad donde estamos sumergidos, que el Señor nos da la mano y podemos salir airosos. Y el Señor nos da una victoria hermosa. De ese que está hablando Jesús, de ese cansancio y de ese trabajo que está hablando el Señor aquí. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulos 11 y verso 28 en adelante. Y Jesús dijo, y cuando hagan eso hallarán descanso para vuestras almas. Ve usted, vamos a ser señalados, la gente nos va a señalar, cuando menos nos imaginamos, viene alguien y nos señala y nos critica, nos difaman, nos dicen cosas, pero nosotros estamos descansando en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su promesa, y el Señor nos va a dar una victoria gloriosa. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar el evangelio es fácil y liviano. Cuando dice ligero significa liviano. Liviano. Pero es que me están molestando tanto.
si usted se consagra a Dios, si usted pone esa situación en las manos del Señor, yo le aseguro que esa molestia que le están haciendo, esa burla, ese bullying, como dicen por ahí, esa es la palabra más famosa de este mundo, de este tiempo, ese bullying que le están haciendo, ese señalamiento, esa difamación, esa humillación que le están haciendo, esas personas la van a pagar caro y usted lo va a ver. Léase el Salmo 37, lea el Salmo 37, cójalo de asignación, para que usted vea acerca lo que dice acerca de las personas que nos molestan a los creyentes. Un pasaje que ilustra disciplinas a seguir para agradar a Dios. Aunque muchos le dan diferentes interpretaciones, en realidad expone las grandes verdades bíblicas de lo que es el Evangelio de Jesucristo, de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos para alcanzar misericordia y para cumplir esas verdades que Él quiere que nosotros cumplamos. Está en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y hará un escogimiento, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, va a separar los buenos a un lado y los malos a otro lado. ¿Cuáles son los malos? Los que no se convirtieron. No porque sean malos, sino que se llaman así. Y los buenos no que son buenos, es que se llaman buenos porque por ponerle ese nombre para distinguirlo. Pero bueno no hay nadie en este mundo. Jesús lo dijo, el único bueno se llama Dios. Pero esa es la palabra que nosotros la usamos para identificar. Y pondrá las ovejas a su derecha y los que no creyeron a su izquierda. Mira la diferencia que está haciendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey le dirá: de cierto le digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la vida que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos, que nosotros practiquemos para poder alcanzar ese trono de gloria que nos ha prometido. Y hay una verdad muy categórica que recoge esto que he hablado. ¿Qué usted quiere oír del Evangelio? Pues mire, lo que usted no es lo que quiere oír, es lo que necesita oír. Yo le estoy diciendo lo que necesita oír. Si quiero oír otra cosa, no sé. Pero yo quiero hablarle lo que necesita oír, lo que le puede beneficiar espiritualmente. En el libro de Miqueas hay un requerimiento de nuestro Dios para toda persona que dice que es creyente. No dije para personas que son religiosos. Los religiosos pueden vivir como quieran, porque los religiosos no van a heredar el reino de los cielos. Jesús no murió por los religiosos. Cuando Cristo venga, no se va a llevar los religiosos. Lógicamente, en una forma, en un momento dado, para identificar el grupo, se le dice religioso. A mí me dicen religioso, a mí no me molesta. Pero cuando hablamos de religioso en términos generales, incluyendo todo lo que se llaman religiones, no todas van a estar inscritas en el libro de la vida. No todos los miembros que pertenecen a las religiones. Porque Dios no habla de religiones en su palabra. Y entonces, la única vez que la palabra mientras religión es en Santiago. Y precisamente manda a hacer lo mismo que acabo de leer. A vivir para adorar a Dios y para servir al prójimo. Allí Miqueas escribe en su capítulo 6 y verso 6, el profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi hijo primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Compraré a Dios con riquezas? ¿Compraré a Dios con mi hijo mío primero? ¿Lo sacrifico para que me perdone? Está preguntándose él mismo, profeta. Y esa pregunta retórica que hace el profeta aquí nos aplica a nosotros los cristianos y aplica a cualquier persona que dice que es cristiano. Oh hombre, él, hablando de Dios, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente pide 3 cosas. ¿Cuáles son? Amar misericordia. Misericordia se refiere a amar al prójimo, respetar su propiedad, amar los animales y por lo menos no hacerle daño y no ser abusador con nada, inclusive con la vegetación. Mi abuelo no era creyente y mi abuelo me decía que los árboles y las plantas no se pueden cortar con odio. Si hay que cortarla por alguna necesidad, alguna obligación, hay que hacerlo. Mi abuelo me decía, hay que hacerlo en reverencia, pidiéndole perdón a Dios, porque Dios las creó para que estuvieran ahí, dando fruto y flores, decía mi abuelo. Dando fruto y flores. Y había que pedirle perdón a Dios por cortarlas. Mi abuelo no era cristiano, le dije, pero enseñaba esa verdad tan poderosa. Eso se llama misericordia. Tener piedad, compasión de la gente, de los animales, de toda la pertenencia humana, de todas las propiedades ajenas y de todo eso. Hacer misericordia, amar justicia, ser justo, no ser abusador, y humillarnos ante nuestro Dios, vivir de rodillas para darle gloria, alabanza y honra, y creer en su palabra. Dios nos ayude y no sea que Jesús nos diga un día, por cuanto has cuestionado mucho los postulados del Evangelio, si quieres, te puedes ir tú también. O en ese tiempo no le va a decir si te quieres, te puedes ir. En ese tiempo le va a decir, quisiste irte con ellos y te fuiste, por eso no estás inscrito en el libro de la vida. Porque ese regaño se lo va a dar a los que no pasen la prueba y a los que no estén inscritos en el libro de la vida. En esta noche yo le invito a meditar en estas palabras y evalúe de las cosas que he dicho y de las muchas que dice la palabra del Señor acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Evalúe qué a usted le convence más y qué no le convence y haga una evaluación si con lo que usted cree cualifica para estar inscrito en el libro de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos para que el próximo domingo no se pierda el programa Hubo un Cambio a las 8 de la noche aquí mismo en Facebook. El próximo lunes a las 7 de la noche no se pierde el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuerden, el lunes a las 7 de la noche, El Menú de Hoy con el hermano Pancho del Valle. En esta noche estuvieron con nosotros por ahí Aida Agudo, te bendiga Aida, mi hija Mitalia Román, Denis, su esposo, Dios te bendiga Denis, Omar Gallosa de Mérida, Dios te bendiga Omar, bendiga a tu esposa, a tus niños, Isael Delgado, evangelista del Señor, Dios te bendiga Isael, Grenda Santana, mi hermana querida, Dios le bendiga mucho, nos vemos el lunes si Dios lo permite en el instituto, y nuestro hermano y amigo pastor Oscar Aparicio desde Colombia. Dios les bendiga a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. ¿Quién? Samuel Cajero, Dios te bendiga mucho, mi hermano Samuel. Bendiga a Josita, tu esposa, y bendiga a todos tus hijos y nietos y nietas. Y la hermana Yesenia, Dios le bendiga a la hermana Yesenia, bendiga al hermano Orlando, su esposo, y a toda su familia, y a la iglesia que pertenecen, y a su pastor, el hermano Mora. Dios le bendiga mucho, allá en Mérida, en Connecticut. Y bendiga el Señor a todos los que se van a reportar después que termine la transmisión. Oramos. Padre bueno, te doy gracias porque una vez más tú me has permitido el privilegio y la bendición de hablar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que este mensaje, esta verdad bíblica que tú me has permitido hablar, comentar, la escuche algún incrédulo o algún apartado o alguna persona que nunca te haya conocido o algún creyente que esté medio aflojándose en la fe, Señor,
y tú le toques y que el Espíritu Santo los convenza de esta verdad maravillosa que trae luz al alma y podamos, Dios mío, estar preparados para un día estar contigo en el reino de los cielos. Te suplico, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, en pruebas, en tribulaciones, en angustias. Señor, ten de ellos misericordia y dales una salida a las circunstancias que los aquejan. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan buenos, felices sueños y que el Señor les bendiga siempre. Amén. Dios es bueno. Recuérdese que Dios es muy bueno. Aleluya.